Moisés, ¿por qué oras a mí? Marcha. O sea que este es un tiempo de la iglesia de Cristo de marchar en Venezuela. Este es un tiempo de la iglesia de Jesucristo alumbrar en esta nación, de tomar una responsabilidad civil también como ciudadanos de esta nación, de hacer parte de la transformación de nuestra nación. Indiscutiblemente la venida de Cristo está cerca. Eso es cierto. Pero antes de que Él venga, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque ahí es donde está verdaderamente la respuesta. Antes de que Él venga, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a volver parte de un sistema o vamos a transformar verdaderamente nuestra mentalidad para hacer una transformación también de estos sistemas? Mira, hay tantas noticias que se están haciendo muy virales y muy famosas, volviendo a lo que es el campo de las tendencias que hablaba el domingo pasado, que me parece que fue ayer. Pasó tan rápido, ¿verdad, Sileni, la semana? Que a mí me parece que fue ayer que yo estuve acá predicando. Y una de las tendencias que hay ahorita, que es famoso, un caso muy famoso, por eso es que hoy el título de la enseñanza hoy se llama Hagámonos famoso. Diga, hagámonos famosos. Bueno, hay una noticia que está muy famosa en las redes y fue de una madre que asesinó a sus 3 hijos. Ella asesinó a sus 3 niños, los estranguló a los 3. Un niño de 8, otra de 5 y uno de 8 meses de nacido. El juicio de ella, pues, al principio no tenía mucha publicidad. Había muy pocas personas incluso que iban a ser presencia en el juicio. Pero el juicio comenzó a tomar fama cuando el abogado de ella busca demostrar que ella era una paciente psiquiátrico, que ella lo que hizo, lo hizo porque no estaba en su sano juicio. De hecho, el dictamen que da el psiquiatra que evalúa a esta mujer y es quien también, o el abogado quien está en la defensa, es que ella tiene bipolaridad, tenía depresión postparto y tenía muchísimas situaciones aparte de esta. Y no solo esto, sino que la defensa de ella, o los testigos en su defensa, está su suegra también, la abuela de los niños, las 2 abuelas, que ellas relatan de que ciertamente esta muchacha estaba padeciendo situaciones difíciles con los partos, que incluso la notaban a ella súper cansada, incluso que unos días antes de ella cometer este triple homicidio, ella llamó y dijo que ella ya no aguantaba más. Pero al parecer la defensa está bastante fuerte en su sustento, en su alegato, de que ella buscó ayuda pero no se la dieron. Esa es la defensa de ella, que ella buscó ayuda y el sistema no se lo dio. Incluso hablando yo con un chico que vive en España, que estaba pasando también por unas crisis muy fuertes de depresión y de ansiedad, dice que la cita para un terapeuta, un psicólogo clínico, tarda hasta 7 meses en llegar. Hubo una noticia súper famosa también en España de una jovencita que ella solicitó la eutanasia y se la dieron. No sé si ustedes recuerdan este caso hace poco también, de que ella pidió que por favor le quitaran ya ese tormento de vida que ella tenía porque ella sufría de depresión crónica y que incluso había sido tratada por muchos terapeutas y ella no había podido descansar. Una persona que no dormía, su mente estaba completamente trastornada. Entonces, cuando usted escucha noticias como esta que dice que no se le brindó el apoyo, pero la otra dice que se lo dieron completo, pero ella no concibió un descanso, la pregunta que nosotros pudiéramos hacernos hoy es: ¿se trata solamente de buscar por fuera lo que tiene cada ser humano dentro de su corazón? Porque ahí es donde está todo lo que nosotros vivimos, que estamos buscando afuera lo que está dentro de nosotros, pero al tenerlo dentro muchas veces no lo reconocemos. Incluso al tenerlo tan dentro de nosotros, difícilmente nosotros lo vemos. Y es esto del amor de Dios. Porque para aquellos que sienten que Dios no los ama, porque se portan mal, porque pecan, porque han cometido pecados muy grotescos, Dios lo ama a usted con el pecado, sin el pecado. No lo va a dejar de amar.
no pudiéramos decir que Dios dejó de amar a alguien. Yo escuchaba a una mujer que enseñaba acerca de la condición de Dios y la condición del ser humano. En nuestra condición humana hay personas que nosotros, conociendo su historia, pensaríamos que esta persona no está apta para entrar al reino de los cielos, conociendo su historia, ¿no? Por ejemplo, un Adolfo Hitler. ¿Saben quién fue Adolfo Hitler? Y dice ella que humanamente ella, como cristiana, le oraría al Señor: Señor, por favor, que no me lo consiga en el cielo. Ella humanamente lo haría. Pero como esto no se trata de la humanidad del hombre, sino se trata de el Señor salva a los que Él quiere y punto. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que las personas no son salvas porque no se parecen a lo que nosotros hacemos? O lo que hicieron fue muy fuerte, porque ellos no se merecen la salvación. De hecho, la Biblia derriba todos esos argumentos que nosotros podamos inclusive tener, porque dice que ninguno de nosotros éramos ni santos ni justos a los ojos de Dios. Ninguno. O sea, no hay hombre ni mujer santa ni justa delante de los ojos del Señor antes de Cristo. Por eso es que dice que cuando el Señor miró a la tierra buscando un justo, no encontró ni uno. Amén. Y por eso es que hoy nosotros vamos a tocar algunos puntos muy importantes en cuanto a esto de la transformación. Porque ciertamente Dios no está esperando que usted y yo cambiemos para Él amarnos, porque Él ya nos ama. Pero nos ama tanto, 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 que no nos deja como nos encontró. Y eso es un proceso continuo de transformación. Eso no es que ocurre en un momento solamente, ¿no? Listo, ocurrió y ya. Y fuimos un domingo a la iglesia y ya mi vida fue completamente transformada. No, un pensamiento sí puede ser transformado en un servicio, pero una vida es transformada en su diario vivir, a lo largo del tiempo también. Porque si hay algo que sí hace el tiempo, no es curar heridas, porque el tiempo no cura heridas, pero sí hace el tiempo es demostrar lo que realmente está en nosotros. ¿Qué tanto de Dios hay en nosotros? Porque cuando comenzamos, sabes, con muchos miedos, ¿verdad? A caminar con el Señor comenzamos con muchos miedos. Y si no cambio, y si me caigo, y si vuelvo nuevamente a hacer lo que yo hacía. Esos son los miedos propios de todo ser humano. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que todas esos miedos, inclusive todas esas experiencias, convierten nuestras vidas en una gran bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que todo así es Dios. De lo contrario, nos llevaríamos nosotros el mérito, ¿verdad? Pensar que por nuestra propia cuenta nosotros podemos cambiar, o por nuestra propia cuenta nosotros podemos ser mejores o diferentes que otros. Y en la vida de fe no se trata de ser mejor que nadie, ¿verdad que no? Sino mejor nosotros que ayer. La vida de fe es esta. No es buscar ser mejor que alguien más, es ser nosotros mejor cada día. ¿En quién? En el Señor. Parecernos a Cristo. Hay un hombre en la Biblia, hay muchos realmente que yo quisiera tocar hoy, pero quiero llevar una línea solamente en este mensaje. Pero hay un hombre en la Biblia que aparece en Hechos de los Apóstoles, que es toda o parte de la historia de los acontecimientos que ocurrieron después de Cristo. O sea, después que Jesús sube al cielo nuevamente. Y en Hechos de los Apóstoles, el domingo pasado yo les hice mención a ustedes de Esteban. Recuerdan que Esteban fue un hombre de los 7 que fueron ungidos para ayudar a los apóstoles también en el servicio de las mesas. Dice que los apóstoles se dieron cuenta que había mucha gente que no estaba siendo bien atendida. Entonces ellos, orando al Señor, pidieron que el Señor les diera una palabra, y el Señor les habló y les dijo que era necesario que ungieran 7, que buscaran 7 varones, pero no eran cualquiera, eran hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es que el proceso de transformación es continuo, pero en la obra del ministerio, que es el servicio, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y esto no son años, entiéndase bien esto.
No es que mientras más años tengo, más lleno del Espíritu estoy. No, mientras más tiempo tiene mucha gente y está llevando el tiempo y contando el tiempo, se olvida de la vida del Espíritu. Y está viviendo es por reglas solamente, por rituales, por cosas que de una u otra manera terminan más bien invalidando la palabra, porque entonces caemos en la tentación de hacernos famosos nosotros. Por eso es que la palabra hagámonos famosos hoy va a tener una connotación y no tiene nada que ver con la fama nuestra, con que la gente a nosotros nos reconozca, la gente vea qué tan buenos somos nosotros. Porque definitivamente, si hay alguien que ve algo bueno en usted y en mí, siempre será la gracia de Dios. Siempre será la mano de Dios. Pero este hombre, Esteban, después de ser ungido, después de ser separado dentro de muchos otros más, este se dedicó a la predicación de Jesús, o sea, hablarle a todas las personas de Jesús. Y entiéndase bien esto, en el tiempo de ellos hablar de Jesús no es como en el tiempo nuestro hablar de Jesús. En aquel tiempo primero ellos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Segundo, a Jesús tenía muy poco tiempo de que lo habían crucificado y que Jesús había, para los religiosos de aquella época, había hecho como que una revuelta, ¿sabes? La gente todavía estaba insegura si realmente Jesús se había resucitado o no había resucitado. Ellos pagaron para que los soldados dijeran que se lo habían robado. Entonces estaba, ¿sabes? Ese beneficio todavía de la duda. Y llegan los discípulos de Cristo a predicar de Cristo. Y este Esteban dice que lleno del Espíritu Santo caminaba también por las aldeas, llevaba el mensaje de Jesús, pero no solamente llevaba el mensaje de Jesús, dice que también a él lo seguían las señales y los prodigios. Dice la Biblia que Esteban, lleno de esa convicción del evangelio que él estaba predicando, que eran las buenas nuevas, también sanó a los enfermos, liberó a los lunáticos, a la gente que tenía trastornos de bipolaridad, trastornos de identidad, trastornos de fragmentación. Porque eso es lo que dice la Biblia, no lo refleja como la psicología lo dice hoy. Que cada vez la psicología tiene más trastorno y más síndrome. Que honestamente cuando usted se pone a leer los diferentes inteligencias artificiales, o cuando usted se pone a escuchar un podcast, usted dice, ay, yo tengo eso. Casi que todo lo tenemos nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando habla la Biblia acerca de los lunáticos, usted ha escuchado ese refrán que dice, te pegó la luna. Y cuando hacen referencia a que si le pegó la luna, ¿qué es lo que están diciendo? Ay, Yanixa, que está loco, ¿eh? Te está como medio loco, ¿verdad? A ver cómo está la luna hoy. Si está de cachito la luna, de locos, no. Él andaba haciendo eso. Y este hombre era famoso. Pero entiéndase bien la fama de Esteban. Era la fama de Jesús que se estaba reflejando en la vida de Esteban. Por eso es que hagámonos famosos. Diga, ¿qué fama yo estoy reflejando? O qué fama yo estoy buscando. ¿A quién yo quiero mostrar a través de mis redes sociales? ¿Al Cristo crucificado, resucitado, o a mí misma? Porque eso es importante que nosotros hoy lo meditemos. Ese Esteban muere apedreado, pero él es apedreado porque había un hombre en aquel tiempo que era un perseguidor de los cristianos. Buscaba a toda costa, por todos los medios, matar a todos aquellos hombres que predicaran a Cristo, que estuvieran haciendo famoso a Jesús. Porque ellos querían apagar el evangelio. Ellos querían que eso se muriera allí. Ellos no querían que ese evangelio fuese diseminado por toda Roma o por toda Judea o por Jerusalén. Ellos no querían, porque eso atentaba contra su religión. Eso atentaba inclusive contra su denominación. Y dice que este hombre respondía al nombre de Saulo de Tarso. Y no solamente era Saulo de Tarso, el hombre era famoso. El hombre era famoso, ¿por qué? Porque este hombre, él entraba a las casas con cartas de aprehensión, pudiéramos decir, con órdenes judiciales, para ir a buscar a las personas que predicaban a Cristo, que estaban haciendo famoso a Cristo.
Y dice que él los arrastraba, los sacaba de las casas. Saulo de Tarso arrastraba a la gente, las sacaba de la casa y las entregaban para que las apedrearan. Y él era testigo de todos esos homicidios. Pero este mismo hombre un día tiene un encuentro con el mismo dueño de la cruz. Dice el pastor cuando leyó eso, el pastor dice, eso se parece a una operación que hubo en este país, que era la operación Tuntún. Qué tristeza, porque se parece a eso. Tocaban las puertas y sacaban a la gente a rastras, casa por casa, y así lo refleja la Biblia. Y el ser humano ha venido repitiendo ese tipo de actitudes y conductas. Pero este hombre tiene un encuentro con el Salvador. Y este hombre sufre una transformación. Y ya después de ser un hombre perseguidor, se convierte en un hombre ¿qué? Perseguido. Pero entendamos esto: que él se haya vuelto a la cruz o se haya vuelto un cristiano no significa que todo el mundo lo aceptó. Porque ¿qué era lo que tenía Saulo de Tarso entre los cristianos? Diga, fama. ¿Era famoso o no era famoso Saulo con los cristianos? Pero ¿cuál era la fama que tenía Saulo con los cristianos? De asesino. ¿Para qué usted está muy... Él no era solamente un perseguidor. Él era un asesino. Que los cristianos sabemos que cuando alguien anda respirando amenaza de muerte contra nosotros, son usados por el infierno. Sabemos entonces que este hombre delante de los cristianos era considerado el enemigo. Porque aunque nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, también sabemos que hay gente perversa que endureció su corazón de tal manera que son usadas por el mismo infierno para buscar derrotarte. Pero cuando usted conoce la fama, usted sabe que esa fama se extingue y esa fama no prevalece. Porque es la Biblia la que lo enseña. Y porque lo hemos podido vivir también en nuestras propias vidas. Como se han levantado contra nosotros, pero no han podido prosperar. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, porque la Biblia enseña que ningún arma que se forje, que se levante contra nosotros podrá prosperar. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Y esto no significa que no pasemos por diversas pruebas. Esto no significa que no seamos procesados en algunos casos. Esto lo que significa es que Dios mismo pelea por nosotros. Ahora, esa fama de él, que creó él por causa de su persecución contra los cristianos, por supuesto le costó el rechazo de los mismos apóstoles que anduvieron con Jesús. Porque cuando Pablo quiso ir a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles tenían miedo. Los apóstoles lo menos que querían era tener a Pablo cerquita de él, de ellos. E incluso no es este Saulo el que perseguía a los cristianos. Incluso cuando el Señor tiene el encuentro con Saulo, hay un hombre llamado Bernabé que estaba orando y el Señor le dice a través de la oración: vete un momento y ora por Saulo que está en tal lugar y vas a orar por él, y cuando tú ores por él, él va a recibir al Espíritu Santo y va a recobrar la vista, porque había quedado ciego. Y él le dice: Señor, ¿cómo tú me vas a mandarme a orar por ese hombre si ese hombre hasta hace poco está persiguiéndonos a nosotros? Y él le da una respuesta: bueno, él antes lo hacía, pero ahora este hombre me va a ser un instrumento fiel. Mire, esto es tan tremendo porque así como tenía muy mala fama todavía delante de los cristianos por causa de lo que ya él había hecho, la fama de Cristo en la vida de Saulo de Tarso, después llamado Pablo, se ha extendido hasta el día de hoy. Porque si usted se da cuenta, los mensajes que se predican más siempre están relacionados al apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos tanto del apóstol Pablo? Porque Pablo fue un hombre que nos muestra a nosotros a través de la Escritura que todas las cosas que él había obtenido por sus propios méritos, él las había tomado después por basura. Y no porque no significaran algo,
Porque incluso en momentos de persecución, en momentos de cuando fue apedreado, el título de ciudadano romano le sirvió. O sea que no estaba desechando tampoco su ciudadanía romana. Lo único que él no estaba tomando en ese momento es que eso realmente era lo que lo hacía importante. Es lo que hace vernos a nosotros, es que lo que lo hizo a él verdaderamente ser constante y no importante fue permanecer con una mente recreada en el Señor. Y es que es allí donde debe estar nuestra cosmovisión también. Recrear la mente. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por la vida pensando que las cosas nunca van a cambiar? Que incluso tomamos situaciones tan difíciles que sentimos como que esas cosas son mucho más grandes que el mismo Dios. Que ese problema se convierte hasta en más grande que el Dios que nosotros tenemos. Y caemos, sí, en esas situaciones, de esas crisis, de nosotros pensar que nunca vamos a poder mejorar. Ahora, en ese Pablo que hizo famoso a Jesús, y en este tiempo que nosotros estamos viviendo también, este tiempo estamos buscando hacernos famosos sin importar el costo que tengamos que pagar. A él no le importaba el costo que él iba a pagar por hacer famoso a Jesús. Pero nosotros estamos viviendo un tiempo donde aún nuestra salud física, nuestra salud mental, por causa de querer hacernos famosos, está debilitándose. Gente que trabaja por mantener unas figuras en la sociedad. Gente que incluso tiene tantas máscaras por tratar de mantener un estatus en las redes sociales. Gente que incluso, mire, no está verdaderamente midiendo las consecuencias de lo que representa buscar la fama para nuestra propia destrucción. ¿Sabe que en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 25, dice que Jesús viajaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino y sanando a todos los enfermos, liberando a los que estaban cautivos, liberando a los que estaban endemoniados. Y dice que él cuidaba y sanaba cualquiera que fuera la enfermedad o cualquiera que fuera el dolor que ellos estuvieran padeciendo, y echaba fuera a todos los demonios, así fueran epilepsia o fueran paralíticos. Y dice en el verso 25 que numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del Jordán. Ahora, hay una frase que está mucho en tendencia, y es: hicimos famoso a la persona incorrecta. ¿La han escuchado? Cuando las personas en estos tiempos de redes empiezan a subir números, ¿no? Y números y números, y después como que esos mismos que lo elevaron son los mismos que después lo destruyen por una cosa que hizo mal. Cuando Dios con nosotros no hace así. Cuando Dios con nosotros, al contrario, de ese error o de ese pecado que nosotros cometimos y nos arrepentimos, Dios saca lo mejor. ¿Y sabe por qué Él va a sacar lo mejor? Porque Él está más interesado que usted y yo en bendecirnos. Incluso hay cosas en la vida que usted y yo todavía no tenemos, no necesariamente porque no la hayamos pedido, sino porque no hemos sabido pedirlas, que es distinto. Hemos buscado eso, ser famosos, y Dios no hace famosos a las personas incorrectas. Y le voy a explicar por qué no. Porque Dios ama tanto, tanto a sus hijos, tanto, que Dios no quiere que nosotros le quitemos a Él la gloria. Él quiere que nosotros le demos a Él la gloria. Ayer me preguntó una persona que si el hombre podía hacer pacto con Dios o no.
Yo le decía, antes de yo escuchar a todos estos predicadores decir que no pueden, que sí pueden, que tal, sabe, todas estas situaciones en las redes también, que es triste y lamentable cómo se encarga más bien la gente de mutilar el cuerpo de Cristo dentro de las redes. Y ya el mundo no quiere ni creer en nadie. Y quieren hacer un Dios a su medida, a su manera, ¿saben? ¿No? El Dios como yo lo quiero. Yo quiero servir a Dios, pero de esta manera. Porque esa es la mala fama que le hemos dado nosotros al evangelio del reino. Y es lamentable. Y esta mujer me preguntó esto y le dije, mira, yo no sé si se puede, no se puede. Lo que yo sí sé es que yo hice pacto con Dios. Y Dios cumplió su pacto y yo estoy cumpliendo el mío también con Él. ¿Cuántos aquí luchan con una adicción? Y la está venciendo. Porque luchar es vencerla. Hay gente que dice, no, yo tengo una lucha con una adicción, pero no he podido. Eso no es luchar. Eso es caer siempre en lo mismo. Pero yo por 9 años consecutivos, fumé muchísimo. Fumé. Y quien consume cigarros sabe que eso no es cualquier adicción. Es una droga que genera adicción. Y recuerdo que yo hice un pacto con Dios, sin saber de pactos, pero Dios sí sabe. Y le dije al Señor, Señor, si tú me sanas y tú me ayudas, yo voy a dejar de fumar. Te prometo, ese fue mi compromiso, te prometo que yo voy a dejar de fumar, pero necesito que tú me ayudes. Y levanté la cajetilla de cigarro que tenía, 19 cigarrillos, porque acababa de sacar uno. Y la quebré completa. Y desde ese día hasta hoy, hace 26 años, yo nunca más consumí un cigarrillo. Nunca más. Porque Dios cumple el pacto. Pero ¿sabe qué tenía también ese pacto? Otras letras allí que no eran pequeñas, eran letras grandes. Porque los compromisos a veces tienen unas letricas pequeñas abajo, que mucha gente no lee. Las de Dios son grandes, las de Dios no son pequeñas. Dios habla claro. Y le dije al Señor, y te prometo también que te voy a servir el resto de mi vida, pase lo que pase. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. ¿Y sabe cuáles eran los miedos que yo tenía? Como el de mucha gente. Fallarle a Dios. No cambiar. Volver a hacer lo que yo hacía. Esos eran mis miedos. Yo los tenía también. Hasta que aprendí que esto no se trataba ya de mis fuerzas exclusivamente. Esto se trataba de las fuerzas del Señor. Y estoy procurando cada día hacerlo más famoso a Él. Porque reconozco que esto viene de parte de Dios. Reconozco que si hubiese sido por mi propia cuenta, mi vida no hubiese tenido un cambio. No lo hubiese podido alcanzar. Porque sencillamente nosotros los seres humanos somos muy frágiles a la hora de esperar. ¿Cuánto les gusta esperar? Que usted sepa que usted tiene que esperar 10 años para usted obtener una respuesta de parte de Dios. Casi nadie quiere esperar eso, ¿verdad que no? ¿Cuántos años esperó Sara para quedar en embarazo? 25 años pasaron. Isaac, su hijo, 20 años para que su esposa le diera un hijo. ¿Cuántos años pasaban? Yo te estoy diciendo a ti hoy que tú tienes que pasar 10, 15 años, no sé cuántos años tengas que pasar. Pero lo único que sí te puedo asegurar es que el que espera en el Señor no será defraudado. Dios lo que promete lo cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. No se retracta. La espera no es pérdida. Ayer yo leía algo de mi hija que me compartía, que decía que ser cristiano no es ser que todo nos vaya bien, porque hemos confundido el término de esperanza como con que me den las cosas. No, yo estoy esperanzado que me den. No, eso no es esperanza. La esperanza del cristiano es esperar a Cristo.
Esa es la verdadera esperanza. Esperar a Cristo que vuelva nuevamente por nosotros. Pero mientras esperamos, estamos en constante cambio. Mientras esperamos, estamos en crecimiento. Miren, no se conciba en su mente pensar que usted dentro de 5 años estará en la misma situación. Al contrario, diga, si Dios me da a mí 5 años más, voy a estar cada año mejor. Y le voy a explicar por qué. Porque así es que enseña la Biblia. Dice la Biblia que nosotros viviríamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, con situaciones adversas, con aflicciones, con quebrantamientos, con procesos, con dificultades, porque eso es lo que forja el carácter nuestro. No hay otra manera de forjar nuestro carácter. ¿Cómo usted va a aprender a amar si nadie le hace daño? ¿Cómo usted va a poder vencer la tentación si usted no es tentado? ¿Cómo vamos a poder nosotros hablar de crecimiento familiar si en nuestra familia nunca hay conflictos? Si nosotros no somos capaces de ultrapasar esos límites. Mira, ayer una hija me contaba de que Dios le mostró a ella en una visión que le iba a regalar un camión. Y esto fue algo tremendo, porque esa misma hija fue la que, cuando Dios habló a través de un hombre que nos quería regalar una camioneta y tantas cosas, y Dios nos las regaló a través de pocas personas, no todo ese poco de gente que nunca cumplió, ¿no? Para aquellas personas de repente que se hacen cuenta, cónchale, pero le dieron tanto. No, esa gente hace promesas y no cumple, la mayoría no cumplen las promesas que hacen. Y yo recuerdo que esa hija me compró un llavero. Ella me compró un llavero para una camioneta Toyota, me compró el llavero ella. Yo no tenía camioneta Toyota, yo tenía el Arauca, el carrito. Y ella me dice, madre, mira, aquí está el llavero para que ponga la llave de tu Toyota cuando te llegue. Yo dije, esta muchacha tiene más fe que yo. Toyota, cuando me llegue. Y entonces yo vi en esos días una Explorer, como que fue. Y yo le dije, hija, vi una camioneta Explorer. Y ella me dice, no, no es esa. Es una Toyota, espera. ¿Y qué tuve que hacer? Aprender a esperar. Pero ella me cuenta que Dios a ella le mostró también. Porque Dios muestra. Hay gente que dice, no, si no está en la Biblia. Mire, en la Biblia aparece como Dios mostró muchas cosas a los hombres. Y usted y yo somos seres humanos y vivimos en esta tierra, ¿sí o no? Y Dios nos muestra cosas a nosotros también. Nos revela misterios que mucha gente ni ha visto todavía. Porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han bajado a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Porque si usted y yo amamos a Dios, Dios nos va a mostrar. Y resulta que cuando ella me cuenta la visión que ella tuvo y todo lo demás, y ayer ella fue al lugar donde yo estaba dictando un taller y me monto con ella. Me dice, ¿quieres que te lleve? A mí me encanta que mi esposo me busque. Pero yo, como la vi a ella allí, yo dije, bueno, yo me voy a ir contigo. Y cuando yo me monto con ella, ella me contó, madre, ¿usted se acuerda aquella visión que yo le conté a usted, que esto y que aquello, que no sé qué? Y yo le dije, sí, así lo recuerdo. Y le dice, madre, venga para que usted vea. Cuando yo me monté en su camión, que es ese camión que usted ve allí, yo dije, mire, Alejandra, cuando tenía toda esa visión, estaba más quebrada. Estaba, como dicen por aquí los venezolanos, bataqueada. No tenía nada. Pero sabe que sí tenía la plena convicción del que Dios que obró ayer, obra hoy y obrará siempre. Y que incluso iba con nosotros montada la persona que le ayudó a ella a abrir una cuenta bancaria brasileña, que fue la primera cuenta que ella abrió, ¿sabes? Digital. Y cuando ella le pregunta, la que le está abriendo la cuenta, ¿cuánto pongo de límite de piso? Y ella le dice, pon 20,000, ¿fue que le diste? Pon 50,000. Y la mujer le quedó, muchacha, vamos a poner 2,000, tú sí eres exagerada. Y ella le dijo, yo no tengo hoy, pero yo sé que Dios me va a dar mucho después. Eso es hacer famoso a Jesús. Porque desgraciadamente, sin ánimo de que se ofenda la gente que está acá, que no tiene una cosmovisión amplia de lo que significa verdaderamente el Evangelio de Jesús, que es provisión también todos los días para que no
falte nada, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente también, para que tengamos manos abiertas también para dar. Pues cosa tremenda, que ¿cómo vamos a darle a alguien si no tenemos nosotros mismos? Pero el evangelio de Jesús también nos prospera. Y ella es una testigo de eso. Como mucha gente que yo sé que está aquí sentada, que sabe que Dios le ha dado sueños, le ha dado ideas, le ha dado creatividad, y que lo que hay es ¿qué? Accionar, porque así hacemos famoso a Jesús. Y dice que ella le dijo al Señor también un día: Señor, dame eso, porque yo con eso voy a servir también a tu obra. Hay gente que sabe pedir. O sea, si hay gente que no recibe, pues no sabe ni para qué pide, ni por qué lo quiere. Y dice que cuando el apóstol la llama, nosotros no somos de estar llamando mucho, no porque no tengamos necesidad de pedir un favor, pero cuando la llama, ella dice que a veces está acostada y dice que recuerda inmediatamente el Espíritu Santo: recuerda que tú dijiste, Señor, dame, porque yo lo voy a poner al servicio de tu obra. Y esta semana recuerdo que necesitamos traer piedra para la construcción de acá de este templo, porque es para esto. Y ella nos prestó su vehículo para que nosotros movilizáramos los materiales que estamos comprando y algunas cosas, porque es para la obra también del Señor. O sea que cuando nosotros entendemos que Dios nos da, es para Él. Cuando entendemos que Dios nos bendice, es para Él. Cuando sabemos que Dios nos da salud, ¿para qué es la salud? Para servirlo a Él. Hay gente que le pide a Dios un milagro, una sanidad, y después que Dios la sana, usted nunca más lo ve. Hay quienes le piden a Dios un empleo, y después que tiene un empleo, el empleo les quitó por completo el tiempo para servirlo a Él. Mire, yo admiro a Ral. Yo veo a Ral trabajando. Él parece una hormiga trabajando, pero en todos lados usted lo ve predicando. Y cada vez que yo paso por un lado y yo veo a Ral, yo me río. Yo le digo a pastor: ahí está Ral enseñando, está en lo que le gusta, porque en eso está este don. Ayer me lo conseguí y lo primero que, mira, tengo una enseñanza. Yo la estoy recibiendo. La que me pasa, pues todos los días me manda una enseñanza. La estoy recibiendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos inclusive un negocio y nadie sabe que somos cristianos? Pues no estamos haciendo famoso a Cristo. No le estamos extendiendo la fama al Señor. Es más, empezando por nuestra mala actitud en el negocio. No sabemos pero ni servir a la gente. Mira, a mí una vez me pasó con una persona que me dijo: pastora, yo no sabía que esa persona que estaba allá en la iglesia ese día era cristiana. Yo le pregunté: ¿por qué? Pastora, yo un día fui a donde ella estaba trabajando y me trató tan mal, pero tan mal, que yo dije, y la vi después en su iglesia sentada, y yo dije: ya va, esa persona era cristiana. Yo le dije: sí, tuvo su mal día. Uno no haya que hacer para defender a la gente. Para enseñarle a guardar el corazón a otros también, y que no entorpezcan tampoco su corazón. Pues hay gente que deja de servir al Señor inclusive, y se amarga tanto que después un tropiezo, y se van y congregan en las iglesias igualito. Pues hay que servirlo. Eso es hacer famoso a Jesús. Hay un principio bíblico para los empresarios que se llama el principio de servidumbre. Así como está el principio de la mayordomía, hay un principio que se llama el principio de servidumbre. ¿Y sabe cuál es ese principio? Mientras mejor sirvo y más sirvo, más clientes tengo. ¿Usted sabía eso? Ese es como el que cobra caro. ¿Cuántas veces le van a buscar servicio? Una vez. Y no estoy hablando de caro por el exceso de precio, no, caro por la usura. Porque cada quien sabe cuánto cuesta su producto, por supuesto, ¿no? Pero caro por la usura, porque hay gente usurera y dicen servir al Señor. Hay gente que remarca inclusive, que le pone a la balanza la adultera, y eso habla la Biblia, y dicen servir al Señor. Por eso es que los principios del reino son principios. Eso no mudan, eso no cambian. Ahora, hagámonos una pregunta hoy, usted y yo.
¿Cuál es la fama que usted y yo tenemos? ¿Por qué lo reconoce a usted la gente? A ver. Vamos a preguntarle a Israel. ¿Cuál es su fama? Pero ¿cuál tú crees que sea tu fama? ¿Cuál es la fama que cree de Liliana? ¿A Cristo? ¿Puede reconocer la gente a Cristo en nosotros cuando nos ve? Es una pregunta. ¿Puede la gente acercarse y después que tiene una conversación contigo decirte, ¿tú eres cristiano? Preguntarte, ¿tú eres cristiano? Y tú, sí, con razón. Porque eso es lo que la gente va a reconocer en ti. Pero qué malo es cuando la fama que tenemos no es de esa, sino que lo que tenemos son hojas. ¿Sabes que el árbol no se conoce por la hoja? Se conoce por el fruto. ¿Cuál fruto estamos dando nosotros? Mire, gente que tiene fama de ¿qué? De irresponsable. Fama de mala paga. Fama de mentiroso. Fama de charlatán. O la fama de chismoso. Hay personas de verdad que cuando llegan a un lugar usted ya va. O hablemos de otras cosas, hagámonos los locos. Ahí sí uno se hace loco, ¿eh? Pero ¿cuál es la fama que nosotros necesitamos reflejar de verdad? La de Cristo. Pero no como un mensaje solamente, sino como una vivencia. Por eso es que la Biblia enseña que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Cómo era Cristo? A ver, para hacerlo famoso. ¿Cómo era Cristo? Compasivo, amoroso, piadoso, misericordioso, bondadoso, fiel, firme, obediente, manso, sencillo, humilde. Eso es Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a llevar esa fama a donde nosotros vamos? Que la gente ve en nosotros eso. Gente sencilla. Gente que no se enrolla. Gente que no anda en pleito. Que no anda metida en contiendas todo el tiempo. A la verdad unos predican a Cristo por contienda, dice la Biblia. Pero usted y yo debemos predicarlo ¿por qué? Por amor. ¿Y ese amor es qué? Amor a la gente. Mire, todas estas tendencias que usted y yo vemos hoy, que muchos critican sin conocer, que incluso una jovencita de esta iglesia, yo cuando a mí me contaron, yo me quedé súper alegre, que le hicieron una pregunta solamente. ¿Qué piensas tú del farmear aura? Mi hijo quiere ir para allá. Y ella le dijo, bueno, pienso que no está bien, o sea, su pensamiento, lo que ella piensa, lo que ella cree. Pero ella les dio una recomendación a los padres. Pero llévenlo, vayan ustedes, acompáñenlo ustedes directamente y que él vea con sus propios ojos lo que ustedes le están diciendo, que no está bien, pero hay que acompañarlo. Entonces el papá le pregunta, ¿y si le gusta? Ah, bueno, si les gusta, esa es su decisión. Y ahí ustedes están en el acompañamiento. Y esa jovencita es de esta iglesia, tiene 16 años, creo que tiene, no llega a 17 años, tiene 16 años, pero tiene un pensamiento. ¿Qué es esto? Es saber que nuestros hijos viven en este mundo y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos ¿a qué? A que ellos tengan verdaderamente firmeza en su decisión y no se dejen llevar por las modas y las famas y los movimientos de este tiempo, pero que ellos lo vean. Pero si nosotros no se los enseñamos,
Si nosotros no les permitimos a ellos también pensarlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ellos se van a dejar llevar por la fama, por la moda, por las tendencias y por el sistema que opera en este mundo. Y no estoy diciendo que farmear aura sea bueno, porque es algo tan malévolo que lleva a nuestra juventud a cosas que tú te pones a ver que no les da pena hacer unos movimientos tan tontos, pero les da pena pedir una comida en un restaurante. No, mamá, pide tú. No les da pena hacer cosas como esta, pero les da pena saludar a la gente. No les da pena hacer este tipo de bailes, pero les da pena que los vean salir a hacer ejercicio porque, ¿qué van a decir? Se van a burlar de mí porque estoy gordo, porque estoy muy flaco. O sea, por eso es que hay que enseñarles y hay que formarles. Y sobre todo hay que dejarles que ellos piensen también. ¿A quién le van a hacer ellos fama? ¿Y a quién ellos van a ser famosos? A mí me alegró tanto escuchar eso de esta jovencita de acá. Yo dije, oye, puedo decir que hay jóvenes en esta casa que están escuchando y saben dónde están plantados. Y eso es importante. Este tiempo es importante para crecer. Este es un tiempo que Dios nos está permitiendo ver todo lo que ocurre en este sistema para tomar decisiones correctas. Este mundo sin Cristo está perdido, pero Cristo vino a entregar su vida por todo el mundo. Entonces no está perdido. No sienta que la juventud está perdida. Hay gente que cree que tenemos que atacar a nuestros jóvenes. No es a nuestros jóvenes que vamos a atacar. Vamos a fortalecer el corazón de nuestros jóvenes, porque eso fue lo que hizo Jesús, amar. Vamos a dejar de cuestionar tanto y comenzar a amar, porque vamos a hacer famoso a Jesús de esa manera. Y ama o gana quien más ama. ¿Usted quiere ganar? Ame. ¿Quiere ganar en su casa, a su familia? Ame a su familia. No busque cambiarlos. Cambie usted, yo siempre lo digo acá, cambie usted, porque el cambio suyo va a traer el cambio de todos los demás, en el nombre de Jesús. Entonces, que esa fama que usted y yo tenemos, y quizás no sea la fama de Jesús, podamos dejar a Jesús transformarla, porque Él lo quiere hacer todo. No es cómo somos ni cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar la historia en esta tierra. Es lo más importante. Y deje de estar corriendo por los cambios, porque los cambios son paso a paso. Yo recuerdo que cuando comencé a caminar con el Señor, una de las cosas que yo siempre decía, ay, yo no quiero ser como aquellas cristianas que andan así, que tal, ¿sabes? Nosotros con tantos argumentos y tantas cosas. Y al final de cuentas esas son las cosas que menos importan realmente, porque lo que más importa es rendirle nuestro corazón al Señor y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ama y Él sabe qué es lo mejor para todos nosotros. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana y demos gracias a Dios por todas y cada una de las oportunidades que Él nos ha dado para nosotros aprender, para tomar en cuenta verdaderamente cuál es la vida que nosotros necesitamos reflejar, a quién nosotros queremos mostrar. Ayer yo vi un pastor de aquí, de esta ciudad, un hombre muy humilde, una persona que siempre tiene ese amor para con sus hermanos, para con la gente. Y yo decía, ese hombre es famoso por cómo es él. Porque a veces tenemos la tendencia también de que mientras tengamos el mejor local, mayor cantidad de gente y esto, somos más famosos nosotros. No, hay que cuidarse de eso, porque esto es de Dios, esto no es nuestro. Yo decía, ese hombre tiene que ser famoso entre su gente, con sus hijos y en el cielo. Dios lo reconoce. Dios lo reconoce. Cuando Dios ve hijos así, Dios los reconoce. Porque en este tiempo de influencias o de influencers,
¿Cuántos seguidores tienes? No. ¿Cuáles son los pasos que tú estás dejando para que la gente los siga? ¿Qué hago yo con 500,000 seguidores y estoy dando un mal ejemplo? Más bien a mi sociedad. ¿Cuánto de Dios está en mí que la gente va a seguir esos pasos? Ayer Dios nos permitió estar en un taller súper bello aquí en la ciudad, donde habían más de 50 mujeres allí reunidas. Y fue un tiempo precioso. Las redes estaban llenas de imágenes de estas mujeres. Los grupos de WhatsApp, en Instagram, haciendo comentarios acerca de esto. Pero ¿qué buscamos nosotros en eso? Hacer famoso a Jesús. Porque lo dijimos abiertamente. La psicología es una herramienta. La psiquiatría es una ciencia que ayuda también a las personas que tienen trastornos, pero el único que puede sanar es Jesús, más nadie. Él sana. Él es el único que puede transformar. Y yo sé que esas mujeres de allí salieron con el deseo de ser sanadas, transformadas por el amor del Señor. Yo quiero pedirte ahí donde tú estás, hazte un autoanálisis. Sabes que la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Dice que no busques sacarle la paca que está en el ojo de tu hermano sin antes sacar la viga que está en el propio. Entonces hazte un examen, hay un autoanálisis, examínate. De mi parte yo busco hacerlo también. ¿Qué fama yo estoy mostrando realmente en esta tierra? ¿Cómo me están viendo a mí las personas con las que me relaciono a diario? ¿Están viendo desde que yo comencé a escuchar de Jesús un cambio en mi vida, o sencillamente están viéndome con mi misma actitud? ¿Soy una persona verdaderamente seria en mi compromiso de servir a Cristo? ¿O solamente estoy llevando una religión? Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. He enseñado lo que has puesto, Señor, por gracia en mi corazón, para transmitir, Señor, a esta tu iglesia. Te pido que hoy podamos entender, Dios, la necesidad que tenemos como hijos tuyos de mostrarte a ti, de que seas tú, Señor, el que se vea reflejado en nuestras vidas, de que seas tú el que se vea manifestado en nuestro diario vivir. Queremos poder vivir, Señor, días en esta tierra donde tu reino a través de nuestras vidas sea extendido, donde nuestras conversaciones sean conversaciones nutritivas, que sean conversaciones productivas, que sean conversaciones que lleven, Señor, a Cristo, Señor, siempre. Queremos manifestar, Señor, con las personas que nos conectamos cada día, el amor tuyo, el perdón, tu comprensión. Que lejos de volvernos personas arrogantes, personas impulsivas, seamos personas pacientes, atentas y diligentes al mostrar, Señor, tu gloria. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta semana. Que tu Santo Espíritu me guíe, que me lleve a toda verdad. Que tu Santo Espíritu me convenza de verdad, de justicia y de juicio. Que tu Santo Espíritu me enseñe, me ayudes a cambiar, Señor, el carácter. Que pueda ver, Señor, verdaderamente la gente tu carácter en el mío. Que las personas cuando me vean puedan sentir también seguridad y puedan sentir paz. Que aun cuando mi fama o mi mala fama se extendió durante años delante de mi familia o en la sociedad donde viví, la fama tuya ahora se extienda también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Porque si hay algo